Ok, y por favor todos los demás compañeros ponen atención. Cuando gusten pueden empezar. Bueno, buenos días con todos los presentes. Nosotros vamos a presentarles nuestro proyecto final. El grupo está constituido por Elizabeth Bustamante, Gabriela Galarza, Michelle Vázquez y quienes habla Cintia Quintana. El mismo va a tratar sobre la mejora y el análisis de una formulación de quimbolitos. Para ello se va a iniciar explicando qué son los quimbolitos. Como podemos observar en la siguiente lámina, un quimbolito viene del nombre quichua y es un aperitivo dulce muy popular en Ecuador, especialmente en la región andina de este mismo. Se presenta como un dulce exótico preparado a base de harina, leche, azúcar, huevos, hojas de achira y cocinado al vapor. Siguiente. Ya, dentro de los objetivos que nosotros nos hemos planteado es justamente mejorar el proceso de elaboración de quimbolitos mediante la determinación de las condiciones óptimas, es decir, de las variables que están influyendo para que esto se logre, y también las condiciones de formulación y cocción para obtener un producto que sea de provecho para el consumidor. Pueden tener mayor influencia en este proceso las demás como tiempo de cocción, cantidad de royal y cantidad de leche. Lo que se pretende medir para justamente evaluar estas variables es en primer sabor a través de una escala de Link. Yo le voy a hablar acerca del proceso experimental que llevamos a cabo. Los ingredientes que tomamos en cuenta son 200 gramos de harina, 200 de azúcar, 200 de mantequilla, 200 de azúcar, 300 de harina, 3 huevos. La leche y el polvo de hornear son dos variables que van a ir de 5 a 10, el polvo de hornear, y de 5 a 60 la leche, y finalmente las hojas de achira. Aquí podemos ver nuestro diagrama de bloques en el cual lo primero que se hace es mezclar la mantequilla con azúcar hasta que se encuentre cremada. Después se bate por 4 minutos. A este mezclado se le debe agregar la harina tamizada más la leche con el polvo de hornear. Se debe batir por otros 3 minutos y se debe dejar la masa en reposo mientras se limpian las hojas de achira, se las seca y se las moldea para que sean más flexibles al momento de la formación del quimbolito. Se forma el mismo y se envía a un proceso de cocción. A continuación podemos ver las imágenes del proceso que se llevó a cabo hasta obtener el resultado final. Dentro del diseño experimental, como ya lo había explicado mi compañera, vamos a analizar 3 variables. Por ello, nosotros tomamos un diseño factorial de 2 a la k, de los cuales nuestras variables de entrada van a ser tiempo de cocción con un nivel bajo de 25 y un nivel alto de 30 minutos, cantidad de polvo de hornear de 5 gramos y 10 gramos respectivamente, y cantidad de leche de 5 y 60. Se van a hacer 8 tratamientos y se empleó una sola réplica para obtener las variables de respuesta, que son esponjosidad en altura y sabor en escala de Likert del 1 al 5. En cuanto a los resultados, primero se presenta el libro de datos en el que constan los parámetros tomados en cuenta en la experimentación, que son el tiempo de cocción, la cantidad de royal, la cantidad de leche, además los valores experimentales obtenidos para la esponjosidad, que fue determinado por la altura de crecimiento que tuvo el quimbolito, y el sabor, que fue determinado por las respuestas a las encuestas realizadas a los que probaron nuestros quimbolitos. Puedes pasarle ya. En cuanto al análisis de esponjosidad, primero se analizó la tabla de Milanova, que muestra que la cantidad de royal tiene un efecto significativo en la esponjosidad del quimbolito. La R cuadrada ajustada explica que las variables tomadas en cuenta de forma independiente representan el 40% de la variabilidad de la esponjosidad. También se puede apreciar que el número de bloques, no regresa al perfil ya. El número de bloques presenta un valor alto, lo cual representa un efecto no significativo dentro del experimento. Y si pasarle por FIS. Al no considerar este factor dentro del análisis, se puede apreciar un incremento del R cuadrado y de la R ajustada. Pásale.
Por otro lado, al analizar el diagrama de Pareto, se muestra que la cantidad de Royal presenta un mayor efecto significativo, tal como se observa en el ANOVA, y la interacción del tiempo de cocción y la cantidad de Royal, la interacción de cantidad de Royal y la cantidad de leche presenta un menor efecto significativo, por lo cual al excluir estos parámetros en el análisis se obtiene un R cuadrado similar, puedes pasarle al que se obtuvo anteriormente, tal como se puede observar. Y ya, puedes pasarle. Bueno, aquí se muestran los coeficientes de regresión para la esponjosidad y la ecuación que se ajusta al modelo, la cual permite predecir la esponjosidad, en la que se toma en cuenta el tiempo de cocción, la cantidad de rollo, la cantidad de leche y la interacción entre el tiempo de cocción y la cantidad de leche. Pasarle, por favor. En la gráfica se puede apreciar los efectos significativos de la esponjosidad, en la que se ratifica que la cantidad de Royal presenta una mayor pendiente, mostrando un efecto de casi 0,7 centímetros cuando se varía la cantidad de Royal de 5 a 10 gramos. El segundo efecto se muestra en el tiempo de cocción y con la pendiente negativa, en donde se muestra un efecto de casi 0,7 en el tiempo de cocción, con una pendiente negativa que muestra, en el que el tiempo se reduce de 30 a 25 minutos. En el tercer efecto, que es la cantidad de leche, presenta un incremento de 0,4 al incrementar la cantidad de leche a 60 mililitros. Pasarle. Perfecto, ya. Aquí se muestran las interacciones entre los parámetros, como se observa, en donde se presenta la interacción es entre el tiempo de cocción y la cantidad de leche, en donde la máxima altura se presenta con los niveles más bajos, que son de 25 minutos y 5 mililitros de leche, pero no existe una variación significativa cuando se utiliza la leche en su nivel máximo, o sea, 60 mililitros. Y 25 minutos de cocción. Cuando la cantidad de leche está en su nivel más bajo, 5 mililitros, y el tiempo está en su nivel más alto, de 60 mililitros, se presenta una menor esponjosidad del kimbolito. Por otro lado, los dos parámetros que están en su nivel más alto, 60 y 30 mililitros, no presentan una variación significativa con los que están en sus niveles menores. Como se muestra, al maximizar como se trata de maximizar la esponjosidad del kimbolito, nos debemos ubicar en la parte izquierda. Pasarle por fin. Como se trata de maximizar la esponjosidad del kimbolito, nos debemos ubicar en la parte izquierda superior. Como se observa, es una pequeña parte que se ubica en la mayor cantidad de Royal y el tiempo de cocción más bajo. En cuanto a la gráfica de residuos predichos, pasarle ya. Nos permite observar que el supuesto de homostasidad se cumple, ya que se observa la dispersión de los datos. Ya. A continuación vamos a presentar los resultados que obtuvimos en el análisis para el sabor. Siguiente. Ya. Como se puede observar en la tabla de la ANOVA, solo la cantidad de leche fue el factor que presenta un efecto significativo sobre la variabilidad del sabor. Se obtuvo una R cuadrada ajustada de 65.22%. Para aumentar este valor se excluyeron algunos efectos y las interacciones, pero el valor no aumentaba, al contrario disminuía, por lo que se dejaron los 3 efectos y las 3 interacciones para mostrar el resto de gráficas y tablas. Siguiente. Ya, este es el diagrama de Pareto estandarizado para el sabor. Como se puede observar, solo la cantidad de leche tiene un efecto significativo directamente proporcional con la variabilidad del sabor. Y los dos siguientes efectos y las 3 interacciones no presentan no son significativas. Siguiente, por favor. Ya, esta es la tabla que muestra la ecuación que, como no se excluyó ninguno de los factores en ninguna interacción, los 3 factores y las 3 interacciones aparecen en la ecuación. El siguiente.
Ya, en la gráfica de efectos principales se puede observar lo que ya se mencionó, que la cantidad de leche tiene un efecto significativo sobre la variabilidad del sabor. Como se puede observar, cuando se trabaja en el nivel más bajo de la cantidad de leche, que son los 5 mililitros, se tiene un valor para el sabor de 3, mientras que si se trabaja con los 60 mililitros, que es el nivel más alto, el valor del sabor aumenta hasta 4,6. Siguiente. Ya. En esta gráfica de interacciones, la primera interacción es la interacción A con B, que es el tiempo de cocción y la cantidad de Royal. Como se puede observar, cuando se trabaja en el nivel más alto del tiempo de cocción, no afecta mucho si se trabaja con el nivel más bajo o con el nivel más alto de la cantidad de Royal. El valor para el sabor es casi el mismo. La segunda interacción, que es A con C, el tiempo de cocción y la cantidad de leche, se puede observar que se tiene el valor más alto para el sabor cuando se trabaja con el nivel más alto del tiempo de cocción y el nivel más alto de la cantidad de leche. Finalmente, la interacción B con C, que es la cantidad de Royal y la cantidad de leche. El siguiente, por favor. Ya, lo que se buscó en este análisis fue maximizar el sabor, lo cual se obtiene en el punto inferior de la derecha. Esto cuando el tiempo de cocción es de 30 minutos y la cantidad de Royal es de 5 gramos. ¿Sí? Bueno, para finalizar, de acuerdo a la optimización, como ustedes podrán haber visto, lo que se hizo fue maximizar las respuestas tanto de esponjosidad y sabor. Con ello, tanto en esponjosidad se llegó a un valor óptimo de 3.7, mientras de sabor de 5.02. Y abajo ustedes pueden observar los valores en los cuales el programa dio. Siguiente, por favor. Ya. Con esto, para finalizar, nosotros se dictaminó que la deseabilidad máxima se alcanza en la ejecución 5 y la deseabilidad alcanza su valor óptimo en la esponjosidad de 3.68 y sabor de 4.8. Gracias. Bien, bueno, gracias por la presentación. El tiempo ha sido casi 12 minutos. Ha pasado un poco, pero en todo caso creo que ha estado bastante completa la presentación. Una pequeña observación. Sí, no va a haber mucho. No le dejen de compartir, por favor. No, no van a tener suficiente tiempo como para que se hagan muchas preguntas, pero pongamos en el gráfico de contornos del sabor. Sí. Ya, ahí notemos una cosita. El mejor nivel para la cantidad de leche era 60, ¿no es cierto? Entonces, miren que aquí el sabor apenas alcanza como un valor llegando a 4.1, ¿no? Pero eso es principalmente porque primero decidieron poner la cantidad de leche como factor fijo, a pesar de que era el que más influía, ¿no? Entonces, en este tipo de gráficos también se debe tomar en cuenta qué nos dice la tabla de optimización, de acuerdo con ello buscar, ¿no? El gráfico que sea más explicatorio del fenómeno observado. Entonces, lo recomendable aquí hubiera sido más bien fijar en un nivel determinado la variable que menor influencia tiene y que se grafique en el eje X o en el eje Y de esta figura los valores que más peso tienen. Entonces, la cantidad de leche más bien hubiera sido interesante ver cómo una de las variables dibujadas en los ejes y ver cómo afecta, ¿no? Entonces, acá como se observa, alcanzan un valor determinado, pero no es el más alto posible dentro de los sabores. Entonces, esa una observación nada más sencilla, tómenlo siempre para bien. Las observaciones que les digo no es para de ninguna forma hacerles quedar mal, ni nada por el estilo, sino para que en un futuro puedan tomar medidas correctivas al respecto. ¿Sí? Bueno, no tenemos mucho más tiempo, así que concluimos esta presentación. Gracias al grupo. Felicitaciones por el trabajo. No es fácil, ¿no? Yo sé que es un reto hacer este tipo de procesos, pero espero que la experiencia les haya ayudado, ¿no? A darse cuenta de
algunos factores importantes en cualquier experimento. Bueno, vamos a continuar ahora, por favor, con el grupo de Marco y Byron. Buenos días, Inge, ya le comparto. Gracias. No sé si le pueden ver. Sí, ahí se ve ya. Bueno, Adelante. buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nuestro tema se llama disminución de la oxidación de papa mediante un proceso de tratamiento térmico. Los integrantes son mi persona, Marco y Byron. Bueno, como introducción tenemos que, bueno, la papa es un alimento rico en carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas. También tiene muy buena aceptación en el mercado. Por ejemplo, Magav dice que el consumo del mercado local supera los 23 kilos de papa por persona cada año. También tiene un alto potencial de exportación en diversas formas de procesamiento. Una desventaja que tiene la papa es que es un producto muy perecedero y para su comercialización se busca constantemente diferentes formas de procesamiento y el diseño de nuevas presentaciones, como podemos ver al lado a la derecha. La papa, últimamente, en los últimos tiempos, los locales de comida rápida han estado optando por importar la papa frita y la papa congelada. Esto principalmente por ahorrar tiempo y mano de obra en los procesos como lavado, pelado y cortado. A la derecha, por ejemplo, podemos ver las importaciones que realizó la empresa Kipros desde el año 2015 hasta el año 2019. No se tienen datos actualizados del año 2020 y del año 2021 debido a la pandemia. Pero, por ejemplo, podemos ver igualmente en el cuadro de abajo que hasta el año 2018 hubo importaciones de papas prefritas y congeladas, principalmente de países europeos. Como podemos ver aquí, es de Bélgica. También podemos ver la fuente. La problemática que se tiene es que en el país, con la gran cantidad de hectáreas que se tiene cultivadas de papa, el 80% de toda la papa cultivada se comercializa como papa fresca sin un proceso de industrialización. Esto se debe a que el procesamiento de la papa consta de procesos como lavado, selección, escaldado, enfriado, congelación, empaque y almacenamiento, pero no se tienen condiciones de operación adecuada para tratamientos como el escaldado, por ejemplo. Entonces, una solución sería obtener condiciones adecuadas de tratamientos térmicos como el escaldado para así tener un aprovechamiento del producto local y disminuir las importaciones del producto de la papa al país. También tenemos que el escaldado, por ejemplo, es un tratamiento térmico que activa o inactiva las enzimas presentes en el tejido de las plantas. Esto se debe a que a temperaturas elevadas se disminuye la actividad enzimática debido a la desnaturalización de su estructura proteínica. Con el escaldado de la papa se busca la inactivación de las enzimas como la polifenol-oxidasa, responsable del pardeamiento en tubérculos procesados. Para el análisis se usa la peroxidasa como indicador de calidad de tratamientos térmicos. Una disminución de su actividad superior al 90% indica un control de escaldado adecuado. El proceso de escaldado generalmente se hace a temperaturas de entre 80 y 100 grados centígrados y tiempos de entre 20 segundos y 15 minutos. Sin embargo, se han reportado tratamientos térmicos entre 55 grados y 75 grados centígrados. Como nuestro objetivo es determinar un tratamiento térmico de manera cualitativa, se ha propuesto determinar de manera aproximada un tratamiento térmico adecuado que permita reducir la oxidación de la papa expuesta a temperatura ambiente. Así que no es un proceso de escaldado como tal. Para el procesamiento se tiene una recepción de materia prima, un pelado, un cortado, como podemos ver en las imágenes. En el cortado se intentó considerar cortes de espesor de 1 centímetro con el objetivo de que el espesor no influya en los resultados obtenidos. Posteriormente se procede al proceso de lavado, el tratamiento térmico, enfriado y el escurrido. En el tratamiento térmico se consideró lo siguiente: se dejó hervir el agua. Una vez alcanzado la ebullición, se bajó la llama de la cocina, sea a un nivel alto, sea a un nivel bajo. Se introdujeron las papas y pasado un tiempo específico se retiraron las papas. El tiempo específico que se dejó a llama alta o llama baja fueron de 1 y 5 minutos, como lo veremos después.
También se cambió el tipo de cocina que se utilizó. Para el diseño experimental se consideró el diseño factorial mixto y en el programa se utilizó el multifactor categórico debido a que tenemos variables cualitativas. Se utilizó ese diseño porque permite estudiar el efecto individual y de las interacciones de varios factores sobre una o varias respuestas. Las variables de diseño fueron, como ya se les mencioné, la llama, el tiempo y la cocina. En niveles para la llama alta y llama baja. Para el tiempo 1 y 3 minutos y para la cocina se utilizó 2 tipos de marcas, Isabel e Indurain. Como variable de respuesta medimos la coloración. A la derecha podemos ver la escala que utilizamos para evaluar nuestros resultados. Aquí podemos ver cualitativamente los resultados que se obtuvieron tanto en la cocina y en el Indurain. Podemos ver que para el mismo tratamiento algunas réplicas sí tuvieron variables significativas. Este hecho se podrán visualizar mejor en los resultados obtenidos con el ANOVA. Listo, entonces una vez obtenido lo que fueron los resultados y esos resultados se obtuvieron ya a las 2 horas, lo que se hizo pues, es transmitirle valores hacia la tabla y posteriormente meterlo lo que es en el StatGraphics. Entonces, en lo que es la tabla de la ANOVA, como resultados nosotros únicamente obtuvimos que el tiempo es una variable que influye directamente con el proceso. Sin embargo, lo que es cocina y temperatura no influye con el proceso. Cámbiale, por favor. Dale el cambio, permíteme un momento. Ya, que el tiempo es lo único que influyó porque tuvimos un valor de P bastante bajo. Sin embargo, lo que fue la cocina y lo que es la temperatura, pues no hubo un... Disculpe, tengo problemas de conexión, no me permite compartir la pantalla. Permíteme un momentito ya. Ahí sí estamos viendo la pantalla. Lo que sucede es que el avance es la de pastilla. No, un momentito ahí. Listo, entonces como les decía ahí en lo que es la tabla de la ANOVA, lo único que tiene influencia significativa, como se puede ver, es el valor del tiempo que presenta un P bastante bajo en comparación a lo que es la cocina y la temperatura. Del mismo modo, las interacciones no resultaron significativas. Esto se puede ver aquí también en lo que son las gráficas de medias. En cuanto a la cocina, considerando que la una era Isabel y la 2 era Indurain, no existe una diferencia significativa en el trabajar con la una o con la otra. En lo que es las temperaturas, del mismo modo, no existe una diferencia significativa en lo que es de trabajar a llama baja o a llama alta. Pero al ver ya la gráfica de tiempos, pues aquí sí existe una diferencia significativa en lo que es de trabajar a 1 minuto o a 3 minutos, donde obviamente el mejor tratamiento se da cuando se trabaja a tiempos mayores. En lo que son las gráficas ya de interacción, en lo que es la temperatura en la marca de la cocina, como se puede ver, para la temperatura más baja, en lo que es la cocina Isabel, que está en la parte izquierda, sí existe una diferencia significativa en lo que es trabajar a una temperatura más baja y una temperatura más alta. Y esto se puede dar probablemente a que la temperatura se controle de mejor manera en este tipo de cocinas que en la cocina Indurain, donde se puede ver que esta diferencia es bastante reducida. En la siguiente gráfica, lo que tenemos la interacción del tiempo y la marca de la cocina, no existe una diferencia significativa cuando se trabaja a tiempos mayores de 3 minutos. Sin embargo, cuando se trabaja a tiempos menores, sí se puede ver esta diferencia cuando trabajamos en lo que es en la cocina Isabel y en la cocina Indurain. En este caso, siendo un poco más lógicos, lo que se debería hacer es trabajar en la cocina Indurain con un tiempo menor, ya que si nosotros decidimos trabajar en un tiempo mayor, obviamente vamos a cocinar la papa y eso no es lo que se espera, sino únicamente disminuir la actividad de las enzimas. En cuanto a lo que es el tiempo y la temperatura, del mismo modo, no existe una diferencia significativa en lo que es el trabajar
a los 3 minutos. Sin embargo, la diferencia sí está cuando se trabaja a tiempos de 1 minuto, en el trabajar con temperatura de llama más baja o temperatura de llama más alta. En cuanto a el cumplimiento de los supuestos, como se puede ver en la gráfica de residuos, sí existe una dispersión considerable de los resultados y esto se debe posiblemente a que alguna de las papas con las que se trabajaron no se encontraban en buen estado, por lo tanto en los resultados sí existe bastante diferencia entre el mismo grupo. Del mismo modo, en este caso, considerando la temperatura. En cuanto al cumplimiento de los supuestos, en este caso de residuos versus predichos, la varianza igual es bastante diferente, digamos, entre algunos puntos y posiblemente debido a esta calificación que se les da por el estado en que se encontraban algunas papas. Ya en lo que es el cumplimiento del supuesto de la independencia de datos, sí existe un cumplimiento de este supuesto debido a que no existe una tendencia de los resultados que nosotros obtuvimos. Y para completar, lo que nosotros obtuvimos también es el cumplimiento de esto de la normalidad, donde la mayoría de los puntos que nosotros obtuvimos se encuentran dentro de la normalidad y nosotros podemos pues asegurarnos de estos fijándonos en lo que es el sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada, cuyos valores se encuentran en lo que era el rango de -2 a +2. Y como conclusiones de este trabajo, nosotros tenemos que este experimento casero pues nos ayudó a determinar la importancia de estos tratamientos térmicos para mantener la calidad de los alimentos. También que las muestras que presentaron menor pardeamiento obviamente son un buen indicador de que sí existió una reducción de la enzima, principalmente de lo que es la peroxidasa y la catalasa. Y también que a pesar de que este procedimiento, digamos, es bastante bueno, pues también inhibe ciertas enzimas que nos podrían ayudar a determinar si es que existe o no degradación del producto, como son las lipoxigenasas. Y finalmente, a mayor tiempo de exposición, se tiene el menor pardeamiento de la papa sin que influya significativamente la intensidad de la llama o la cocina usada, lo que concuerda con los resultados de la NOVA, que considera que la variable tiempo tiene un efecto estadísticamente significativo sobre coloración con un 95% de nivel de confianza. Podemos ver las diferencias y muchas gracias. Ok, bueno, gracias al grupo por la presentación. Igual se han tomado 11 minutos y medio. Bueno, en todo caso, no es mayor problema. Vamos a hacer solamente un par de comentarios. Este experimento, digamos, tiene como una de las variables de diseño la marca de la cocina, ¿no? Eso debemos decir que muy típicamente va a ser más bien considerado como una variable de bloque, ¿sí? Un factor de bloque. Pero, ¿qué hubiera pasado, digamos, si es que lo tomáramos como factor de bloque, un experimento? Ahí, lo que tendríamos es que no se podría determinar, por ejemplo, o estudiar, interpretar la interacción entre dicho factor y los otros, como el tiempo o el nivel de llama, ¿no? Es decir, simplemente se bloquearía la cocina y ya, tomando en cuenta que es un factor que podría influir, pero no se analizaría a mayor profundidad qué pasa cuando se prueban los diferentes factores en los distintos niveles en cada una de las cocinas, ¿no? Entonces, al tomar en cuenta como factor de diseño, ese es el mensaje, sí se pueden analizar sus interacciones, pero si se hubiera tomado como factor de bloqueo, no se podría haberlo hecho. Bueno, de ahí también, principalmente el grupo anterior y a este, ahora que me acuerdo, tengan un poco de precaución, este nivel ya no deberían tener esos errores en cuanto a el uso de las unidades, los símbolos adecuados y la separación. Siempre debe estar el número, la cifra, ¿no es cierto?, en dígitos, espacio y de ahí la unidad. Esa es la forma correcta de representarlo. Y en el grupo anterior me faltó decir, ¿no? Hay, en algunas partes tenían como símbolo de gramos GR, cuando sabemos que solamente es la G, ¿no? Así que este tipo de cosas, por favor, pongan atención para que no se cometan esos errores ni en presentaciones ni en documentos escritos. Bueno, gracias al grupo. Vamos a pasar al siguiente, por favor, por motivos de tiempo, ¿no? Tenemos a continuación el grupo de Samantha y Dayana. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación le vamos
exponer nuestro proyecto experimental, el cual consistió en el estudio del efecto de la sustitución de harina de trigo por harina de quinoa y avena en el sabor, apariencia visual y textura de galletas. Como una introducción tenemos que la problemática que abordó nuestro proyecto está pensada principalmente en las personas celíacas. Como ya lo sabemos, las personas celíacas son incapaces de asimilar correctamente el gluten, el cual es una proteína que está presente en la mayoría de productos elaborados a base de harina de trigo. Los principales problemas de salud que presentan son daño intestinal, diarrea, fatiga y como dificultad de absorción de nutrientes en los niños puede llegar a alterarse el crecimiento y de su desarrollo. En Ecuador, según el INEC, 2 de cada 256 personas son celíacas. Con respecto al estado del arte, ya se han hecho estudios posteriores en el cual se ha sustituido la harina de trigo por harina de quinoa, arroz, avena, yuca y garbanzo en productos como el pan, galletas y fideos. El principal problema que presentan es en la propiedad de viscoelasticidad, ya que esta es otorgada principalmente por el gluten. En este caso se han estudiado la formulación óptima, las características organolépticas y la aceptabilidad por parte del consumidor mediante sensoriales. Como un objetivo general tenemos que vamos a determinar el efecto del tipo de harina y el tiempo de horneado en la preparación de galletas en sus características organolépticas, como ya lo mencioné, en el aspecto visual, la textura y el sabor. Ya, de acuerdo con el procedimiento, nosotros utilizamos como ingredientes mantequilla sin sal, azúcar morena, azúcar blanca, huevos, vainilla, harina en sus diferentes tipos y chispas de chocolate en las cantidades que se muestran en la derecha. El procedimiento nosotros utilizamos la tecnología batidora de mano automática, un horno de cocina a gas, una balanza digital, también una licuadora. En utensilios utilizamos papel cera, la bandeja para hornear galletas y una batidora manual. El procedimiento inicia con el cremado, que consiste en un batido automático por aproximadamente 5 minutos del azúcar blanca, el azúcar morena, la mantequilla. Posteriormente se adicionó los huevos y la esencia de vainilla. Luego, cuando ya tuvimos una mezcla homogénea, se procedió a realizar un batido manual para incorporar la harina y también las chispas de chocolate. Después se procedió a dar forma a las galletas y por último el horneado a 250 grados por un tiempo ya previamente preestablecido. De acuerdo con esto, nosotros obtuvimos dos factores de diseño, que fueron el tipo de harina como variable cualitativa experimentada en 3 niveles, que fueron el trigo, la quinoa y la avena. Y por otro lado, se tuvo como variable cuantitativa al tiempo de horneado, en el cual se probó en 2 niveles de 15 y 18 minutos respectivamente, teniendo así un tratamiento multifactorial categórico mixto de 3×2, igual a 6 tratamientos. Las variables de salida que se analizaron por un análisis sensorial fueron el aspecto visual, la textura y el sabor. Es así que nosotros realizamos 6 tratamientos con 19 réplicas, es decir que tuvimos 120 galletas en las cuales se analizaron las distintas variables de salida. Nosotros también realizamos una codificación para hacer el análisis sensorial lo más homogéneo posible. Aquí también pueden observar el orden de las corridas en el cual se realizó el análisis en StatGraphics. De acuerdo con los resultados obtenidos, aquí pueden visualizar una tabla. Este es para el aspecto visual en los diferentes niveles y tipos de harina probados. Aquí pueden visualizar que se cumplen los 3 supuestos, como lo es la homocelasticidad, la independencia de datos y también la normalidad, con un kurtosis que se encuentra dentro del rango de -2 y 2. En el análisis ANOVA para el aspecto visual se obtuvo que ambos factores tuvieron un efecto significativo, ya que el p-value es menor a 0.05. No obstante, la interacción de estos factores no tuvieron un efecto significativo en el aspecto visual. Aquí pueden observar que estadísticamente el tipo de harina de quinoa y trigo son iguales. No obstante, sí hubo una diferencia significativa con respecto al tipo utilizando avena como harina para la formación de estas galletas. Además, en el gráfico de medias pueden observar que el tiempo de horneado también tuvo una diferencia significativa en el aspecto visual de estas.
Aquí está una foto después del horneado, tanto a 15 minutos como a 18 minutos y con el tipo de harina, estas zonas de trigo, estas zonas de avena y estas zonas de quinoa. Para los panelistas, entre las galletas de quinoa y trigo no se encontró diferencia significativa con respecto al aspecto visual. Sin embargo, se obtuvo que el mejor aspecto lo tienen las galletas de harina con avena a 18 minutos. Aquí pueden observar el gráfico de interacciones. Estas son las galletas antes de hornear y en la gráfica anterior ya después del horneado. Como pueden observar, sí hay una diferencia entre el tiempo de horneado, obteniendo como mejor característica visual a las galletas que se hornearon a 18 minutos. Con respecto al sabor, igual se cumplieron los supuestos de homocelasticidad, independencia de datos, normalidad, con el kurtosis de menos 1,51, que se encuentra dentro del rango. En el análisis ANOVA se obtuvo que solo el tipo de harina afectó al sabor, con un p-value muy mínimo. Las diferencias significativas se encontró en ambas, es decir, que ninguna es estadísticamente igual. Aquí pueden observar también la prueba de rango múltiple para sabor, en la cual ningún grupo es homogéneo. No obstante, se obtuvo que mayor aceptación la tuvo la galleta de avena y menor aceptación la tuvo la galleta de quinoa. En la gráfica de interacción pueden observar que el tiempo de horneado no tiene un efecto significativo con respecto al sabor, es decir, estadísticamente es igual hornearla a 15 o 18 minutos, ya que no afecta en ningún sentido al sabor. Bueno, estos son los resultados obtenidos con respecto a la textura. Como se puede observar, puedes pasarles a mí. Como se puede observar, se cumple también igualmente el supuesto de homocelasticidad e igualmente el de independencia no se muestra una tendencia, no existe una tendencia. Sí. Con respecto a la normalidad, como se puede ver, el coeficiente de kurtosis está entre el rango menos 2 y 2, pero sin embargo el sesgo no se encuentra en este rango, entonces no se estaría cumpliendo en tal supuesto de normalidad, solo en el caso de la kurtosis. Sí. Ya, con respecto al análisis ANOVA, como podemos ver, el cual tiene un efecto significativo es el tipo de harina. Sin embargo, las interacciones entre tipo de harina y el tiempo de horneado no, y tampoco el tiempo de horneado tiene un efecto significativo. Con respecto al gráfico de medias, como se puede observar, con el tipo de harina se presenta una diferencia significativa entre la avena y la quinoa y el trigo. Sin embargo, entre avena y quinoa no hay diferencia como tal. Con respecto al tiempo de horneado, no se puede evidenciar un efecto significativo. Con respecto a la gráfica de interacciones, como se puede observar, la avena y el trigo y la quinoa no presentan gran diferencia. Sin embargo, la diferencia significativa se da en la harina de trigo, el cual sí se presenta una diferencia entre el tiempo de horneado de 15 y 18 minutos. Aquí, como ya lo explicó Sami, en conclusión tenemos que las galletas de avena y trigo no se encontró diferencia significativa, y en las conclusiones tenemos el tiempo de horneado. Tiempo de horneado y el tipo de harina afecta significativamente al aspecto visual de las galletas. Las galletas con mayor aceptación con respecto a su aspecto visual fueron las galletas de avena, horneadas a 18 minutos. Con relación al sabor, al hornear las galletas a 15 a 18 minutos es estadísticamente igual. El tipo de harina tiene un efecto significativo en el sabor de galletas, siendo la más aceptada la avena y las menos aceptadas la de quinoa. El tipo de harina afecta significativamente en la textura de las galletas. El tiempo de horneado también afecta sobre la textura, y se podría reemplazar la harina de trigo por harina de avena en la formulación de galletas para personas celíacas, teniendo en cuenta su aceptación. Y la quinoa no tuvo gran aceptación por parte de los panelistas en manera general. Aquí tenemos algunas evidencias del proyecto realizado, los resultados que obtuvimos y la análisis sensorial. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias al grupo por la presentación. Han tomado 9 minutos, está bastante bien, ¿no? Esto del tiempo que les pongo tan limitado es con el objetivo de que vayan entrenándose en eso, ¿no? Cuando tienen que hacer la defensa de la tesis, tienen 20 minutos, imagínense eso. Y bueno, ahora no sé si ustedes han optado por hacer tesis y ahora está difícil la situación por la pandemia y todo, pero bueno, en todo caso, ahí como ha sido normalmente, 20 minutos para exponer el trabajo
que han hecho casi en tal vez en un semestre o un año, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayan entrenándose en estos aspectos de tener un tiempo limitado, ¿ya? Bueno, creo que la exposición ha estado bastante clara. Lo que sí, un par de observaciones, ¿no? Generales para todo el grupo también es que en caso de que no se cumpla alguno de los supuestos del modelo estadístico o tengamos alguna duda por ahí, como en este caso pasó, ¿no? Con respecto al sesgo estandarizado que, como notan ahí en esta imagen, está por debajo de -2, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Una alternativa, como alguna vez les había anticipado, es hacer una transformación de los datos, ¿ya? Y esa transformación, hay ciertas recomendaciones que pueden ustedes encontrar en los libros. Puede ser, por ejemplo, obtener el logaritmo o la raíz cuadrada o el inverso, ¿no? Son de las más conocidas transformaciones. Y trabajar con esos datos transformados y ver si es que ahí ya se cumplen los supuestos. Si eso sucede, si eso pasa, ¿no? Ya luego de transformar los datos, si se cumple el supuesto de normalidad, por ejemplo, y ya habríamos superado ese problema, pero también es importante indicar que en ocasiones el no cumplimiento se debe a que son datos o una variable de respuesta que tiene un factor humano ahí muy importante, ¿no? Porque se evalúan en unas escalas sensoriales. Entonces, cuando son tal vez evaluados con algún equipo, como por ejemplo medir el peso del producto final o no sé, el color con algún colorímetro y cosas por el estilo. Entonces ahí a veces es más probable que no encontremos estos incumplimientos de los supuestos, ¿no? Pero al haber una evaluación en una escala, digamos así, arbitraria elaborada por personas, pueden pasar estas cosas. O sea, no es que haya sido una equivocación del proceso, sino que pueden pasar, ¿ya? Así que, repito, en estos casos se podrían transformar los datos para tener más confianza en los análisis, ¿no? Sin embargo, solo el sesgo no se cumplió, la kurtosis sí, entonces tampoco es un problema tan grave. Y una cosa más, en los gráficos de interacciones, no se olviden que se pueden colocar, si uno da clic derecho en el de abajo, en los de interacciones, la 33, si le puedes poner un ratico. Ya, en este tipo de gráficos uno puede dar clic derecho en el listado de gráficos, ¿cierto? En opciones de ventana y ahí pedir que se coloquen los intervalos. Entonces, eso se puede pedir que se grafique el intervalo LSD, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí el análisis se puede hacer un poco más objetivo y uno sí darse cuenta entre qué puntos hay diferencia significativa y entre cuáles no. En el grupo anterior también les pasó que en algún punto de ellos decía, entre estos dos valores sí hay diferencia significativa, pero no estamos seguros de ello porque no están estos rangos, ¿sí? Entonces, una recomendación por ahí bastante útil es que se grafique también el intervalo y ahí sí podemos ver si se superponen o no se superponen, así como lo vemos en los gráficos de medias. Bueno, gracias al grupo por la presentación. Creo que ha sido un trabajo bastante arduo. Y las evidencias creo que son bastante buenas, ¿no? De que llevaron a cabo el proceso. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan aprendido bastante, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente grupo que corresponde a Estefanía y Natalie. Muy bien, pueden empezar cuando quieran. Listo, buenos días ingeniero y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el análisis del pardeamiento enzimático en puré de aguacate al haber combinado la temperatura, utensilio de trituración y conservante. Respecto a la problemática del por qué elegimos este proyecto, es que el aguacate es una fruta altamente consumida debido a su aporte nutricional. Sin embargo, al momento de remover la cáscara, cortarlo y triturarlo, con el paso paulatino del tiempo, se produce el oscurecimiento de la pulpa del aguacate.
Esto es debido a que esta fruta innatamente presenta compuestos fenólicos en sus vacuolas y la enzima polifenol oxidasa en el citoplasma de las células, que al estar en contacto con el oxígeno del aire se comienza una reacción en cadena que produce el pardeamiento enzimático o manchas oscuras en este puré. Estas manchas son desagradables a la vista, que incluso pueden influir en la percepción del sabor, que en ocasiones pueden ocasionar el desperdicio de esta fruta. En cuanto a los estudios previos para evitar que este oscurecimiento de la pulpa, se han analizado usando conservantes como ácido cítrico, ya que permite disminuir la temperatura de esta pulpa en valores cercanos a 4. Y esto considerando que la enzima polifenol oxidasa en estos valores ya deja de actuar. Se ha demostrado que con porcentajes de 0.1% de ácido cítrico y un almacenado de esta pulpa en 7 grados centígrados, se logra prolongar el tiempo de vida útil de esta pulpa hasta por 79 días, manteniendo un color estable. Otro factor que también ha sido analizado en sí es la temperatura también, ya que también esta permite disminuir la actividad de esta enzima en temperaturas bajas. Sin embargo, también hay que considerar que va a existir una temperatura óptima a temperaturas bajas para el almacenamiento de esta pulpa, ya que si se maneja a temperaturas bajo estos valores óptimos se podría llegar a causar daños por frío. Igual en estudios realizados a temperaturas de 7 grados centígrados se demostró que se puede mantener estable el color de la pulpa por alrededor de 15 días. A partir de esto establecimos los objetivos de nuestra experimentación, como el objetivo general, que es minimizar la variación del color del puré de aguacate debido al pardeamiento enzimático luego de un tiempo de almacenado de 17 horas. Respecto a nuestros objetivos específicos, nos planteamos evaluar el efecto de la temperatura de almacenamiento, el utensilio de trituración y el tipo de conservante en el color del puré de aguacate. Y también determinar un tratamiento adecuado que permita maximizar el color respecto a los parámetros L y B y minimizar el valor del parámetro A referente al color final del puré. Para esto empleamos los siguientes materiales. Aguacate, se empleó 50 gramos por cada tratamiento que realizamos. Zumo de limón y vinagre, aplicamos 1 mililitro de igual forma para cada tratamiento que aplicamos. Envases plásticos, que son esos vasos desechables. La balanza, las cucharas de madera y la cuchara de metal. Y para medir los mililitros usamos una jeringa también. La metodología que empleamos fue el corte, el pelado del aguacate, posteriormente el pesado de los 50 gramos. Colocamos eso en los vasos desechables, lo trituramos ya sea con la cuchara de madera o la de metal. A continuación se adicionó el mililitro ya sea del jugo de limón o del vinagre. Luego se homogenizó la mezcla y se lo colocó y se lo almacenó durante las 17 horas, ya sea a temperatura ambiente o a temperatura de refrigeración. Ya, como nuestra variable de respuesta queremos analizar, queremos evitar que se dé un pardeamiento en el oscurecimiento de esta pulpa, se usó una aplicación para poder determinar el cambio de color que se podría dar en esta pulpa y que se denominaba color graph, que nos permitía enfocar el objeto que se desea analizar y nos daba estos parámetros de luminosidad A y B. El diseño experimental que se usó fue un diseño factorial 2 a la K, donde analizamos 3 factores de diseño en 2 niveles cada uno. Analizamos temperatura, temperatura de refrigeración y una temperatura ambiental. El utensilio de trituración fue o bien una cuchara de madera o bien una cuchara de metal. Y por último, el conservante usamos zumo de limón o vinagre. Y como variable de respuesta, como ya se mencionó, se quiso evaluar en sí el color, la variación del color que tendría debido al pardeamiento en función de estos parámetros de L, A y B. Para realizar la experimentación se ingresaron estos factores de diseño en el StatGraphics para que nos definiera cómo se debía llevar a cabo cada uno de los tratamientos de forma aleatoria y se realizaron 2 repeticiones. Luego aquí tenemos ya la tabla de datos al realizar los distintos tratamientos usando las distintas temperaturas, utensilio y conservante y los valores de L, A y B que nos dio la aplicación mencionada.
En estas imágenes podemos observar cómo se dio el pardeamiento en el puré de aguacate luego de las 17 horas de almacenamiento. Como podemos observar, las muestras que menos pardeamiento son fueron las que utilizaron limón, la cuchara de madera y se almacenaron a la temperatura de refrigeración. En cambio, las muestras que se almacenaron a temperatura ambiente se observa un pardeamiento total en toda el área de exposición. Sin embargo, podemos observar las diferentes tonalidades del pardeamiento. Continúo. De manera similar, podemos observar que en estas otras muestras el pardeamiento fue más avanzado al utilizar vinagre y la cuchara de metal. Y de igual forma al emplear la temperatura de refrigeración. Al manejar una temperatura ambiente, de igual forma se puede ver que el área de pardeamiento es total en toda el área expuesta, sin embargo no alcanza las tonalidades tan rojizas y cafés alcanzadas en el almacenamiento a temperatura de refrigeración. Nosotros analizamos de manera individual cada parámetro, el L, el A y el B. En cuanto al parámetro de L o luminosidad, podemos observar que el parámetro significativo es el conservante. A continuación, para el parámetro A, podemos ver que el que tiene efecto significativo fue la temperatura y el conservante, pero también podemos ver que por un poco el utensilio podría también ser considerado, puesto que tiene un valor de P de 0.09. En cuanto al análisis del parámetro B, podemos observar que el parámetro que tiene efecto significativo es la temperatura. Sin embargo, también al observar en el parámetro C, si no somos tan estrictos, también podría ser considerado como un parámetro que influencie en estos valores de B. En cuanto a las gráficas de interacción, para el caso de la luminosidad, se desearía que tenga valores altos y no bajos. En este gráfico se puede evidenciar que se lograría al usar específicamente el conservante limón, que se calificó como nivel bajo. Esto al evaluarse tanto con temperatura, que es el factor A, o tipo de utensilio de trituración, que es el factor B, no existe en sí una diferencia significativa de si se almacena a temperatura de refrigeración o a temperatura ambiente, como si se utiliza un metal o una madera para realizar la trituración, ya que igual se obtiene valores altos de luminosidad, mientras que si analizamos las temperaturas, si analizamos el conservante, que es el vinagre, que sería en nivel alto, se tendrían los valores más bajos de luminosidad. En cuanto a la gráfica de interacción para el parámetro A, que vendría a ser entre las zonas verde y las zonas rojas, lo que se desearía es que tenga valores bajos, es decir, valores negativos, porque aquí garantizamos que esté en la zona de los verdes. Es decir, que para este caso, el tratamiento que nos permitiría estar en esta zona sería en el que usamos el conservante limón, que está en nivel bajo, pero interviene aquí mucho el utensilio que se use, que sería el utensilio madera. Mientras que estaríamos ya en la zona de los rojos, es decir, colores que no se desearían, si usamos como conservante al vinagre y en temperaturas de refrigeración. Aquí ya se puede ver que hubo un error durante la experimentación, ya que la temperatura que se manejó, sí son temperaturas bajas que permitirían conservar la pulpa. Sin embargo, estas temperaturas, al usar una refrigeradora doméstica que está operando más o menos a una temperatura de 3 a 4 grados centígrados, indica que sí se está causando daño por frío a la pulpa de aguacate, de ahí que esté tomando tonalidades cafés rojizas y que no mantenga el color verde. Por último, en la gráfica de interacción para el parámetro B, que indicaría las zonas de color azul y amarillo, lo que deseamos es que esté en la zona de amarillo, por lo tanto necesitamos que tenga valores altos. Esto se logra utilizando nuevamente como conservante el zumo de limón, y aquí nuevamente se muestra que en cuanto a la relación con temperatura, se lograría a temperatura ambiental, pero es nuevamente por este caso que la temperatura de refrigeración que se manejó pudo haber causado ya daños por frío. Como les habíamos mencionado, el parámetro color está constituido por estos tres
Por estos otros tres subparámetros, podríamos llamarlo, que son el L, la luminosidad y el parámetro A y B, por lo que buscamos una optimización de estos tres parámetros. Respecto al conservante, respecto a la variable conservante, la respuesta fue definitiva, que el conservante que se debería emplear es el limón. Respecto al utensilio, también arrojó que se debería utilizar un utensilio de madera. Sin embargo, para la temperatura el resultado no es concluyente, pues está entre un valor alto y bajo. Y como les acaba de mencionar Natalie, nosotros pensamos que es debido a que al consultar en bibliografía, la temperatura óptima de conservación del puré de aguacate es entre 6 y 8 grados centígrados. Debido a que la temperatura de almacenamiento fue de refrigeración de 3 a 4, ya era muy frío, por lo que causó daños por frío, y tampoco la temperatura ambiental era la adecuada, por lo que también se pudo ver un pardeamiento en las muestras. Al combinar estos valores óptimos de las variables que empleamos, obtuvimos estos valores de respuesta para los parámetros L, A y B. Al compararlos con los parámetros de un aguacate fresco, como podemos ver en la tabla inferior, vemos que la luminosidad se ha visto disminuida. El parámetro A, que mientras más negativo se refiere a una coloración más verde, vemos que también se ha visto afectado, y el parámetro B, que es referente a la tonalidad un poco más amarilla, también se ha visto incluso más afectada, por lo que claramente el aguacate, incluso aplicando esta combinación de variables, va a verse pardeado. Como conclusiones tenemos que las temperaturas bajas ayudan a retrasar el pardeamiento enzimático de la pulpa de aguacate. Sin embargo, estas temperaturas deben oscilar entre 6 y 8 grados centígrados para evitar que se dé daños por frío y se presenten coloraciones café rojizas o negras debido a la muerte celular. El conservante presentó efecto significativo en el retraso de pardeamiento del aguacate, siendo el zumo de limón el que conservó de mejor manera el color de este producto. Y el utensilio de trituración no tuvo en realidad un efecto significativo en el retraso del pardeamiento enzimático del puré de aguacate, y por tanto se debería realizar un nuevo experimento analizando ya en sí los parámetros cuantitativos del conservante y de la temperatura de almacenamiento. También acorde a la deseabilidad del tratamiento, que permite disminuir la variación de los parámetros de color inicial respecto a los parámetros del color final, se debe combinar una temperatura de almacenamiento intermedia entre la ambiental y la de refrigeración, la trituración con una cuchara de madera y la adición de zumo de. Gracias por su atención. Okay, bueno, gracias al grupo. Poco más de 13 minutos, no, casi 14 minutos tomado para explicarlo, pero bueno, ahí vamos a hacer algunas observaciones. Creo que es un aporte interesante el uso de esta aplicación para evaluar el color, ¿no? Miren que en las condiciones en las que estamos, de no poder ir a la universidad, todo dificulta un poquito ciertas cosas, pero se puede aprovechar justamente la tecnología con la que contamos actualmente para darse modos de hacer las cosas. Y repito, me parece un aporte interesante el uso de esta aplicación. Por otro lado, a veces en un experimento no puede ser que no llegue a los niveles deseados, a los resultados más óptimos, más adecuados, más deseables en una primera etapa, como tal vez ha pasado en este caso. Y podría pensarse que han habido errores, equivocaciones y que es un fracaso, pero en realidad no es así, ¿no? Porque el hecho de ya entender mejor el proceso, todo este fenómeno del pardeamiento, qué factores influyen, cuáles no, daría lugar a una siguiente parte, ¿no?, o fase experimental, como lo han dicho en las conclusiones de sus compañeras, ¿no? Ya tienen una buena idea, entonces en una siguiente etapa podrían ir mejorando, aproximándose mejor a las variables que influyen, a los niveles que deberían usarse para disminuir este pardeamiento observado en el aguacate. Bueno, igual por motivos de tiempo, vamos a pasar ya al siguiente grupo. Gracias por la presentación.
no se olviden de dar una revisión final en estas presentaciones para, ¿cómo se llama? Corregir cualquier error de formato, unidades, etcétera. Y después me van a enviar, ¿no? Por favor, me envían al correo electrónico sus presentaciones para poder recopilarlas. Ok, a continuación vamos a ver la exposición del grupo de Natalie, Giovanna Carvajal y Gabriela Vélez. Ya. Bueno, buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. Para el presente proyecto se realizó el estudio experimental de los efectos de la temperatura, el tiempo y las cantidades del almidón y el queso en la elaboración de panes de yuca. Bueno, como es conocido, lograr una crocancia, la textura y la elasticidad de un pan de yuca implica cierto grado de complejidad, debido a que si no se tienen las condiciones y la composición adecuada, el producto puede volverse incomible ya que se pone demasiado duro. Existen actualmente muchas recetas con variaciones en la composición de los ingredientes, pero no se da una comparación cuantitativa y estadística que determine los aspectos significativos que relacionan la calidad del producto terminado. Por lo cual se ha planteado en investigaciones previas, se ha tomado investigaciones previas donde establecen que el tipo de queso, la temperatura y el tiempo de cocción y el porcentaje de almidón de yuca son una de las variables más significativas para la calidad del producto terminado, ya sea en su elasticidad, en su textura y en su crocancia. Por lo que se ha planteado como objetivos para el presente proyecto, elaborar pan de yuca mediante la variación de la temperatura, el tiempo y la composición de la masa, combinando así para que se combine un buen sabor con una suficiente esponjosidad. Para esto se probaron distintos valores de temperatura, tiempo y composición. Se determinó el procedimiento experimental para la elaboración de los panes y se utilizó el software estadístico StabGraphics para determinar cuáles de los parámetros favorecen el sabor y la textura. Para esto se utilizó la siguiente metodología. Se dio la recepción de la materia prima que conforma el almidón de yuca y el queso como variables. Se adicionó 2 cucharadas de polvo de hornear, 1 cucharada de sal, 100 mililitros de leche, un huevo y 1 cucharada de mantequilla. También se dio el pesaje del almidón y el rallado del queso, con composiciones de almidón de yuca variables, igual de queso variables. Se dio la mezcla de los ingredientes secos, todos menos la leche. Y seguido de esto, la mezcla de los ingredientes húmedos, incorporando ya la leche y formando la masa. Se dio también el proceso de moldeado en forma esférica con un tiempo de amasado de 10 minutos y un tiempo de refrigeración de 20 minutos. Seguido de esto, el proceso de horneado con temperaturas variables de 180 grados hasta 200 grados centígrados en hornos domésticos. Como se puede observar, estos son uno de los resúmenes de las temperaturas de horneado de los panes finales. Ya. A continuación se puede presentar los panes que se obtuvieron para diferentes tiempos, como son 10 minutos en la foto de la izquierda, en la foto del centro 13 minutos y en la foto de la derecha 16 minutos. Se puede notar la diferencia en su color y textura. Respecto a lo que es la composición de queso y almidón, en la foto de la izquierda se tiene mayor cantidad de almidón que queso y en la foto de la derecha una mayor cantidad de queso que almidón. Ya, respecto a la calificación que se realizó, tenemos calificaciones para lo que es la textura y el sabor a una escala del 1 al 5, siendo 1 la peor y siendo 5 la mejor. Ya, respecto al diseño experimental que se realizó, tuvimos 4 variables de diseños, entre ellas la que es la temperatura con un nivel superior de 200 grados centígrados, un nivel inferior de 180 grados centígrados. Respecto al tiempo, el nivel superior 16 minutos y el nivel inferior 10 minutos. Respecto a la cantidad de queso, el superior 4 tazas y el inferior 3 tazas. Respecto a la cantidad de almidón,
el superior 3 tazas y el inferior 2 tazas. Tuvimos como variables de respuesta, como ya se nombró, lo que es el sabor y la textura. El diseño que se utilizó fue un diseño factorial fraccionado, 2 a la 4 menos 1, con un punto al centro y con 3 réplicas. Para obtener la combinación del cuarto factor, se utilizó el generador D, que es igual a menos A, B, C. Ya, en la siguiente tabla se presentan ya las combinaciones con los valores reales que se han seleccionado respecto a la temperatura, tiempo de horneado, cantidad de queso y almidón, y los valores que se obtuvo de sabor y textura. El número de corridas que se va a realizar en total son 11. Ya, los resultados que se obtuvieron, en primer lugar, bueno, se presenta la tabla de datos experimentales que se obtuvo en el software de StatGraphics. Bueno, como se puede observar, es la misma presentada anteriormente, generada por nosotros. Bueno, en primer lugar se presentan los resultados para sabor. Aquí se presentan los resultados de la ANOVA. Cabe destacar que en primer lugar se decidió eliminar los dahlias, debido a que en primera instancia para el sabor ninguna variable presentó un efecto significativo. Posteriormente, en el ANOVA reducido, se obtuvo que la temperatura y el tiempo son variables con efecto significativo en el sabor, y también con la eliminación de estos dahlias, el R cuadrado ajustado aumentó de 34,6 a 57,8. Con el diagrama de Pareto se comprobó que el tiempo y la temperatura son variables de tiempo significativo sobre el sabor, al contrario de la cantidad de queso y almidón de yuca. También se puede observar que las 4 variables son directamente proporcionales al sabor, y con el gráfico de efectos principales se puede observar que en los niveles más altos de las 4 variables es donde se alcanza un mejor sabor. Sin embargo, con los niveles estudiados no se alcanza un valor mayor al 4.3. También se presenta el gráfico de contornos de superficie y los valores de optimización. Con el gráfico de contornos de superficies, aquí se mantuvo constante la cantidad de queso y almidón en 4 tazas y 2 tazas respectivamente, ya que observamos que no tenían un efecto significativo. Y aquí se obtuvo que a 200 grados centígrados y tiempo de 16 minutos se obtiene el mayor valor para el sabor, que es de 5. Y para la optimización de esta respuesta, se tiene que la combinación debe ser de 200 grados centígrados durante 16 minutos, utilizando 4 tazas de queso y 3 tazas de almidón. Bueno, aquí se presentan los resultados para la textura. Aquí se presenta en la parte izquierda el ANOVA completo, donde las tazas de queso presentaron un efecto significativo sobre la textura. De igual manera, se optó por eliminar las dahlias para que no exista confusión de cuál variable en realidad es significativa. Entonces, en el ANOVA reducido se obtuvo que la cantidad de queso y la cantidad de almidón de yuca son variables con efectos significativos sobre la textura, lo cual se comprobó con el diagrama de Pareto, donde aquí se puede observar que las tazas de queso y las tazas de almidón tienen efecto significativo, y además, en este caso, las tazas de almidón de yuca es una variable inversamente proporcional a la textura. Con la gráfica de efectos principales para la textura, se puede observar que las tazas de queso, bueno, para obtener la textura un mayor valor, las tazas de queso deben estar en su nivel superior y las tazas de almidón en su nivel inferior. Y la temperatura y el tiempo, como ya se mencionó, no tienen un efecto relevante sobre la textura. Con el gráfico de contornos de superficie, se mantuvo la temperatura constante en 190 grados y el tiempo en 13 minutos, ya que, como vimos, no tienen efecto significativo, y se determinó que se obtiene una mejor textura utilizando 4 tazas de queso y 2 tazas de almidón de yuca. Y para la optimización de esta respuesta, se tuvo que la combinación óptima sería de 200 grados centígrados, 16 minutos, utilizando 4 tazas de queso y 2 tazas de almidón de yuca. Ya, respecto
a la optimización múltiple de respuestas, las dos variables de salidas juntas, se obtuvo que el tratamiento para maximizar el sabor y la textura del pan de yuca es 200 grados centígrados, que es el nivel alto, 16 minutos, que es el nivel alto, 4 tazas de queso, que es el nivel alto, y 2 tazas de almidón, que es el nivel bajo. Muchas gracias. Ok. Bueno, 9 minutos y medio ha sido el tiempo ocupado. Está bastante bien dentro de los límites establecidos, ¿no? Ahora, no olviden siempre tratar de incluir conclusiones a sus proyectos o sea, referentes a cuál ha sido el aporte principal, ¿no? Y qué se debería hacer al futuro. O sea, si es que uno ya está satisfecho con los resultados alcanzados, simplemente ya se recomienda tales niveles de los factores estudiados. Y si es que se piensa que todavía podría mejorarse, entonces, a manera de conclusión, uno puede sugerir que podría estudiarse posteriormente, como más o menos fue en el grupo anterior, ¿no? Es decir, a ver, probar otros niveles, yo qué sé, mantener esta variable en estos valores y incorporar tal vez alguna otra variable o algo así. ¿Ya? Entonces, eso siempre va a ser un aporte adicional, ¿no? Justamente que muestre que se ha entendido el fenómeno observado. ¿Ya? Bueno, creo que igual el proyecto sí es relativamente retador, ¿no? Ya que hay muchos parámetros que pueden influir sobre las características del producto final, y creo que a todos nos habrá pasado alguna vez que a veces encontramos estos panes de yuca que sí son o muy duros o muy elásticos, yo qué sé, ¿no? Entonces, no es fácil la evaluación, pero bueno, creo que ha sido un buen esfuerzo. No se olviden por ahí de chequear siempre los pequeños errores que podrían haber durante la presentación y luego me envían el trabajo. Listo, nada, pueden dejar de compartir. Gracias, y vamos a pasar al siguiente grupo. Tenemos ahora a Alex y Giovanna, ¿no es cierto? Alex y Giovanna, que nos Sí. expondrán acerca de las empanadas. Ya. Ya, Ya. adelante. Ya, listo. Inge, buenos días y compañeros. Nosotros nos enfocamos acerca de elaboración de empanadas de trigo que tenían un relleno en su interior. Pásale, por favor. Listo. ¿Cuál fue el estado del arte? Bueno, nosotros tratamos de investigar si es que, bueno, las empanadas son un producto muy fácil de hacer y también tienen una versatilidad, puesto que su relleno puede estar hecho de diferentes recetas y eso ya depende del consumidor. También quisimos averiguar si es que esto ya se realiza a nivel industrial y si ya se lo comercializa, pero no lo pudimos encontrar por el momento. Lo que sí pudimos encontrar son ya recetas caseras que se ofertan en internet y también una receta de parte de nuestra compañera Giovanna. Entonces, en la primera receta, nosotros solo nos recomendaba que hagamos a una temperatura de 180 grados centígrados de 4 a 6 minutos, pero en un horno, más no en un proceso de fritura. Y la otra receta era que nos decía a temperatura igual de 180 grados, pero a 3 minutos. Ya cámbiale, por favor. Entonces, la problemática, nosotros pensábamos que si este proceso se quería escalar a nivel industrial, tendríamos que considerar varios factores. Uno de ellos es el sabor y otro también que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en el proceso de fritura se utiliza aceite. Todos sabemos que el aceite debe ser gestionado adecuadamente y si se utiliza en las cantidades óptimas podría contribuir al ambiente. También el tipo de sartén, por temas de transferencia de calor. El tipo de relleno, como les dije, era muy versátil. El tiempo de cocción, y esto tiene que ver en tiempos de producción, y la temperatura, que esto significa que no porque yo alce mucho la llama, se va a cocinar pronto o va a tener un buen sabor. Entonces, ¿cuál fue nuestro objetivo? Quisimos determinar qué efecto tenían la cantidad de aceite que utilizábamos, la temperatura y el tiempo de fritura sobre el sabor final de unas empanadas rellenas de queso. Solo utilizamos un tipo de relleno por cuestiones de tiempo. Y establecer cuáles eran las mejores condiciones del tratamiento para maximizar el sabor.
Listo, materiales, rápidamente, utilizamos una cocina, un termómetro, una cacerola y los ingredientes. La pasta de trigo, la chilenita, que esa ya viene, ya la comercializa, entonces eso nos facilitó mucho el trabajo. Queso, aceite, harina y un poco de agua. Ya el procedimiento, entonces una vez que compramos las pastas, estas fueran refrigeradas, entonces ya para su utilización les dejamos un reposo de 25 minutos. Como estas vienen en láminas pegadas, hay que separarlas cuidadosamente para que estas no se rompan. Posteriormente se incluyó el relleno de queso, se la selló mediante la adición de gotitas de agua en los filos para que estas no se abran durante la fritura. Antes de la fritura se procedió a calentar el aceite para estimar una temperatura constante del mismo, ya que este es un factor de diseño. Y finalmente ya se tuvieron las empanadas para su evaluación. Bueno, nuestro diseño fue uno de cribado de 2 al cubo, 8 tratamientos y una réplica. Y a continuación les presento los factores que nosotros consideramos. Por ejemplo, la cantidad de aceite entre 150 y 200 mililitros, porque esto garantizaba que la empanada quede totalmente cubierta. La temperatura entre 150 y 180 grados, tiempo de fritura de 60 a 120 minutos, considerando que en este tiempo se le hacía de lado y lado. Y la variable de respuesta fue el sabor, evaluado a un grupo de personas en una escala del 1 al 10. Ya. A continuación se presenta el orden de las corridas que se obtuvo del StatGraphics y en este caso se presenta el valor promedio del sabor obtenido para las diferentes empanadas. Ya, para la evaluación del sabor se contó con la presencia de 4 panelistas que, como les mencionó mi compañero, fueron evaluando del 1 al 10 el sabor de las diferentes empanadas. A continuación se presenta el resultado de la ANOVA. En este caso se puede observar que las variables que tuvieron un efecto significativo son la temperatura y el tiempo, además de la interacción entre la cantidad de aceite y la temperatura. En este caso se obtuvo un R cuadrado ajustado de 77.43. Esto significa que las variables seleccionadas tuvieron un 77.43% de incidencia en los resultados obtenidos referentes al sabor. Ya, a continuación se muestra el diagrama de Pareto, en el cual se comprueba lo mencionado en el análisis de la ANOVA. Para esto se utiliza un máximo orden de efecto igual a 3. En este caso la cantidad de aceite no muestra efectos significativos en el sabor. La temperatura, el tiempo y la interacción entre la cantidad de aceite y la temperatura muestran un efecto directamente proporcional en el sabor. Ya, a continuación se muestra la gráfica de efectos principales. En este caso se puede observar que el de la temperatura es el que tiene un mayor efecto. En este caso, al incrementar la temperatura desde 150 grados centígrados a 180, el sabor incrementa desde 5.3 hasta 7.7. Posteriormente, la que tendría la que le sigue en influencia sería la del tiempo, entre 60 segundos y 120 segundos. Cabe destacar que este tiempo constituye el tiempo total de fritura. Para esto, por ejemplo, en el primer caso de 60 segundos, era 30 segundos para cada lado de la empanada. Y en la cantidad de aceite, al incrementar desde 150 hasta 200 mililitros, se puede incrementar desde 6.1 aproximadamente hasta aproximadamente 7 en la escala del sabor. Ya, a continuación se muestra la gráfica de interacción para el sabor. En este caso, al incrementar la cantidad de aceite desde 150 hasta 200 mililitros, se obtiene una mayor influencia de la temperatura, al incrementarla desde 150 hasta 180. En el caso de trabajar a 200 mililitros, al trabajar a 150 mililitros, el efecto de este incremento de la temperatura no es tan significativo. En este caso, la interacción entre la cantidad de aceite y tiempo, se puede observar que al trabajar a 200 mililitros, el tiempo tuvo una mayor influencia en comparación al trabajar a 150, pero no es tan notoria como en el caso de la interacción AB, como se mencionó previamente. Y en este caso, en la interacción de la temperatura y tiempo, es más notoria y tiene una mayor influencia al incrementar el tiempo desde 60 hasta 120 segundos cuando se trabaja a 150 grados centígrados. Al trabajar a 180 grados centígrados no es tan significativa esta influencia.
A continuación se muestra la tabla con los resultados para maximizar el sabor. En este caso, la temperatura de 180 grados centígrados, una cantidad de aceite de 200 mililitros y un tiempo de 120 segundos. A continuación se muestran las gráficas en las que se podrá comprobar los supuestos, en este caso de residuos versus predichos, en el que se ve la dispersión de los datos para el supuesto de homoelasticidad, de residuos versus número de ejecución para comprobar la independencia, que se encuentran aleatorizados, y se comprobó la normalidad, además de que la kurtosis y el sesgo estandarizado se encontraban entre -2 y 2. Como conclusiones, las variables que tuvieron un mayor efecto significativo sobre el sabor de las empanadas fueron la temperatura, el tiempo y la interacción entre la cantidad de aceite y temperatura. Las mejores condiciones para maximizar el sabor, es decir, obtener un valor de 9.13, fueron 200 mililitros de aceite, 180 grados centígrados y 120 segundos de fritura. Bueno, aquí son evidencias de cuando se realizó la degustación de las empanadas y muchas gracias. Ok, bueno, justo han sido 8 minutos, así que se ha cumplido bastante bien con el tiempo. Creo que la presentación también de manera general cumple con los requisitos. Por ahí solamente puede comentarse algo más referente a conclusiones, ¿no? Es decir, las conclusiones deben tratarse de hacer de una forma general, pero también con perspectivas a el aporte que ha significado el trabajo para el futuro, ¿no? Nuevamente, decir si, por ejemplo, ya con los resultados alcanzados, si están conformes, satisfechos, decir, bueno, ahí queda, esta es la recomendación de las variables analizadas, ¿no? De qué nivel probar de cada una de ellas, o mejor, de qué nivel usar ya en el futuro. Y si es que se quisiera investigar algo más, se podría sugerir, ¿no? Como parte de las conclusiones, decir, bueno, ahora probar con otros rellenos, a ver si pasa lo mismo, o algo así, ¿ya? Bueno, nuevamente el trabajo creo que está interesante, han puesto las evidencias, lo cual es bueno. Una observación por ahí también general para todos, acordándome de algo que pasó en otros grupos, es que procuremos solamente hablar de si algo fue o no fue significativo, o tuvo o no tuvo un efecto significativo. Es decir, simplemente es o no es significativo. Evitemos decir como muy significativo, poco significativo, más o menos significativo, ¿ya? Sino simplemente es o no es significativo, lo cual se puede establecer en función del valor P, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho, de la ANOVA. Si tenemos un nivel de confianza del 95%, que es el usual, y el valor P es menor a 0,05, entonces ya sabemos que tiene efecto significativo. Después, ya decir como que es poco significativo, muy significativo, más, menos, suele ser un error eso. Y a pesar de que sí se puede observar en ciertos trabajos, pero no es tan correcto. Entonces, mejor sería en otros casos simplemente decir que tal variable tuvo un efecto mayor o un efecto menor, o una mayor influencia, una menor influencia que otra, pero no decir que fue más significativo o menos significativo. ¿Ok? Espero que me entiendan la lógica detrás de esto, ¿ya? Para usar adecuadamente estos términos asociados con los análisis estadísticos de los diseños experimentales. Bueno, gracias al grupo por compartir. Vamos ya cerca de terminar. A continuación tenemos a la exposición del grupo de Gaby Moreira y Katy. Ya, buenos días con todos. Nosotros estamos conformados por el grupo de Katy y Gaby. Nosotros hicimos la elaboración de un merengue casero. En cuanto al estado del arte y la introducción, tenemos que el merengue es un tipo de postre que se utiliza generalmente en la repostería. Y existen 3 tipos de merengue: el merengue italiano, el merengue francés y el merengue suizo. La diferencia entre estos tipos de merengue radica principalmente en la preparación, ya que a la final contienen los mismos ingredientes: clara de huevo y azúcar. El merengue italiano es hecho a partir de un almíbar, el cual tiene una temperatura de entre 118 y 120 grados centígrados. Este se incorpora a las claras de huevos previamente batidas. Y después se sigue batiendo hasta llegar al punto nieve, que sería una consistencia un poco dura y que cuando nosotros lo alzamos ya no chorrea.
El merengue francés, este de aquí es el más fácil de todos y consiste en batir las claras de huevo con el azúcar, se añaden las claras de huevos y el azúcar y se comienza a batir, igual hasta llegar al punto nieve. Y el merengue suizo, este de aquí es un poquito más complejo porque también se baten las claras de huevo y el azúcar, pero se lo hace mediante el calentamiento, puede ser en contacto directo o en baño María. Nosotros en nuestro proyecto nos enfocamos al merengue tipo francés, que es el de batir las claras con el azúcar. Entonces, nuestro objetivo es determinar cuáles son las condiciones óptimas de concentración de azúcar, tiempo de batido y velocidad de batido para elaboración de este tipo de merengue. Los materiales y métodos, aquí te podemos observar el diagrama de bloques, consiste en la recepción de los huevos, la separación de la cáscara y de la yema del huevo, y posteriormente realizar un batido añadiendo azúcar. Como pueden observar las imágenes, aquí están. El procedimiento que nosotros seguimos sería batir las claras de huevo, añadido el azúcar. Lo realizó Gaby y lo realicé yo para hacer una réplica del proceso. Ya, en la parte de la elección del diseño, nosotros elegimos un diseño factorial mixto porque este tipo de diseño nos permite determinar la combinación óptima de los niveles para mejorar el desempeño del proceso. Podemos usar variables cuantitativas y cualitativas. Nosotros solo trabajamos con variables cuantitativas, por lo que nuestro diseño fue un diseño factorial multinivel, con 8 tratamientos y una réplica. Analizamos 3 variables. A, que es la cantidad de azúcar, analizamos en 2 niveles, en 100 gramos y en 150 gramos. B, el tiempo de batido, 4 minutos y 6 minutos. Y utilizando una batidora de 5 niveles de velocidad, utilizamos el nivel 3 y el nivel 5. Para las variables de respuesta, analizamos el peso del merengue al final del batido y también el tiempo de estabilidad, es decir, el tiempo que le tomaba al merengue en derretirse y comenzar a caer, lo que no es bueno en los procesos de pastelería. Ya, entonces aquí está nuestro libro de datos. Como les dije, eran 8 tratamientos con una réplica, por lo que se hicieron 16 corridas. En la tabla de NANOVA para el peso podemos observar que el azúcar, la velocidad y la interacción entre azúcar, tiempo y azúcar, velocidad tuvieron un efecto significativo. Además tuvimos un R cuadrado de 90.55, el cual es bastante alto, lo que nos refleja que las variables escogidas representan el 90.55 de la variabilidad en el peso. En el diagrama de Pareto podemos observar que el azúcar, la interacción de azúcar con velocidad y la interacción de azúcar con tiempo y la interacción de tiempo con velocidad son directamente proporcionales al peso, mientras que la velocidad y el tiempo de batido son inversamente proporcionales. También se puede observar que todos los gráficos que están por encima de la línea azul son los que afectan significativamente al proceso. En el gráfico de interacciones, se puede observar que cuando la cantidad de azúcar está en su nivel alto, no importa si el tiempo y la velocidad de batido están en el alto o el bajo, ya que se obtienen casi los mismos resultados, como se puede ver tanto en A con B y en A con C. Mientras que cuando tenemos el tiempo de batido, la interacción entre el tiempo de batido y la velocidad de batido, se puede observar claramente que se obtienen los mejores resultados en los niveles bajos, como es la última interacción. Por lo que en la parte de optimización de respuesta, para poder maximizar el peso, tener una mayor cantidad de merengue, para tener un valor óptimo de 237 gramos aproximadamente, tenemos que trabajar el azúcar en el nivel de 100, es decir, el nivel más bajo que probamos, el tiempo de batido en el nivel bajo, igual de 4 minutos, y la velocidad en el nivel 3, en el nivel bajo, que es 3. En cuanto a la tabla de la NOVA para el tiempo en perder la estabilidad del merengue, nosotros obtuvimos que el azúcar, el tiempo de batido y la interacción entre el tiempo de batido y la velocidad van a ser significativas, con un R cuadrado del 88%. A continuación tenemos el diagrama de Pareto, el cual, pásale, Gaby, ya. En el diagrama de Pareto podemos observar que el tiempo de batido, la concentración de azúcar, la velocidad y la interacción AB van a
ser directamente proporcionales, mientras que la interacción BC y la interacción AC van a ser inversamente proporcionales. Entonces, nosotros podemos observar que entre más tiempo de batido, mayor va a ser el tiempo en que tarde en perder la estabilidad del merengue. En el siguiente gráfico, en la siguiente imagen, nosotros tenemos el gráfico de interacciones, en la cual podemos observar que a medida en la interacción BC, que viene a ser el tiempo de batido y la velocidad, podemos observar que al tiempo de 4 minutos va a haber un cambio mucho mayor en comparación al tiempo de 6 minutos. En cuanto a la concentración de 100 en la interacción AC, si tenemos la concentración de 100 o la concentración de 150, este cambio no va a ser tan variable. En la siguiente gráfica tenemos, nosotros optimizamos la respuesta, igual que sería nosotros que quisiéramos tener que el tiempo en perder la estabilidad sea mayor, ya que queremos que sea más estable el merengue. Entonces, lo óptimo va a ser que el azúcar y el tiempo de batido se encuentren en sus niveles altos y la velocidad en su nivel más bajo. Ya analizando las dos variables de respuesta que analizamos, entonces el valor de deseabilidad que obtuvimos es de 0.85, el cual es bastante bueno. Entonces podemos obtener buenas respuestas tanto de peso como de tiempo en perder la estabilidad. Para tener este valor de deseabilidad tenemos que trabajar con una cantidad de azúcar de 150, es decir, el nivel alto, un tiempo de batido de 6 minutos, también el nivel alto, y la velocidad tiene que mantenerse en el nivel bajo, es decir, de 3. Y así obtenemos un peso de 221 gramos y un tiempo en minutos de 263. Como conclusión tenemos que el peso del merengue resulta ser una variable de salida con menor importancia en comparación a la variable correspondiente al tiempo de estabilidad, debido a que en la industria pastelera lo que se busca es que la consistencia de la decoración permanezca intacta al mayor tiempo posible. Gracias. Ok, bueno, gracias al grupo por la presentación. 8 minutos y medio. Ha estado bastante bien, ¿no? El manejo del tiempo. Bueno, creo que de forma también parecida a lo que se ha dicho anteriormente, hay adecuadas evidencias de haber hecho el trabajo. Se han tomado en cuenta también las indicaciones establecidas para esta presentación. También aprovecho esta exposición para hablar un poquito de otro aspecto que suele ser un error común y debemos tener bastante precaución en un futuro. Es cuando se hablen de condiciones óptimas, ¿no? Sí, es cierto, el programa, por ejemplo, en la última tabla, nos presenta una tabla que se llama de optimización y en esa tabla ahí se muestra, ¿no? El valor 1, valor 2 y el óptimo dice ahí en la columna, pero no es en realidad el óptimo. Recordemos lo que se mencionó a lo largo del semestre, que para alcanzar el valor óptimo normalmente es un proceso más largo, complicado, siguiendo la metodología de superficie de respuesta, es decir, varias etapas que consta cada una de ellas de algún experimento, en las cuales vamos explorando la región experimental hasta llegar al punto óptimo, que es el máximo posible o el mínimo posible en la mayoría de casos, ¿no? Si se quiere maximizar la variable de respuesta o minimizarla. Entonces, tratemos de usar, en lugar de condiciones óptimas, digamos, usemos el término de las mejores condiciones, ¿no? Es una diferencia, perdón, media sutil y solamente de una palabrita por ahí, pero decir óptimo significa, repito, haber seguido la metodología de superficie de respuesta que consta de varias etapas hasta que se llega a un diseño complejo con muchos puntos y donde se está visualizando el máximo o el mínimo posible, ¿ya? Entonces, sí es un experimento como estos en los cuales sí podemos obtener buenos resultados y todo, pero sin embargo no podríamos asegurar que es el óptimo. Ajá. Así que tomémoslo eso en cuenta en un futuro. Bueno, gracias al grupo por la presentación. Y vamos con el
último proyecto de Andrea, David y Dani. Ya, ¿me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí. Adelante cuando quieran. Ya. Buenos días, Inge y compañeros. Vamos a presentar nuestro proyecto semestral que consiste en la elaboración de un snack saludable de manzana. A continuación, mi compañero. Bueno, empecemos hablando un poco de la introducción. Primero, el contexto actual. En la actualidad puede vislumbrarse que en el mercado mundial el crecimiento de tres grandes tendencias que van ocupando el lugar de la mente de los consumidores y ejercen gran influencia a la hora de elegir un producto alimenticio. Estos son la conveniencia, fácil de adquirir, preparar y consumir, la salud, el goce sensorial y el placer. Entonces vemos que los snacks de fruta se encuentran perfectamente dentro de estas tres megatendencias, ya que son considerados como productos saludables que pueden consumirse en cualquier momento del día, no necesitan cocción y están disponibles durante todo el año. Pásale, por favor. Esto justifica que desde el 2012 haya habido un crecimiento de la demanda de estos productos, principalmente en Europa, que ha alcanzado un 16% de incremento. Además de los snacks de frutas nos permiten solucionar otra problemática que son las pérdidas en post cosecha. Más del 20% de los productos hortofrutícolas se pierden durante la post cosecha como consecuencia de un inadecuado proceso de recolección, un mal embalaje, un pésimo proceso de transporte y almacenamiento. Cámbiale, por favor. Ya específicamente dentro ya de los snacks de manzana, estos tienen varios beneficios que aportan a la salud debido a su consumo. Primero, mejoran la digestión debido a su contenido de fibra, mantienen la piel y los huesos saludables debido a su contenido de vitamina C y A, fortalecen el hígado por su contenido de vitamina B y mejoran la función cerebral y ayudan a la producción de glóbulos rojos por su contenido de potasio y hierro. Ya. En cuanto a los objetivos, se plantea un objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general es desarrollar un snack saludable de manzana, determinando experimentalmente las mejores condiciones de temperatura y tiempo para obtener un adecuado nivel de dulzor y porcentaje de humedad. Como objetivos específicos, realizar un análisis sensorial para determinar el nivel de dulzor adecuado y determinar el efecto de la temperatura y el tiempo sobre el secado de la manzana. Bien, en cuanto al procedimiento, el procedimiento básicamente consistió en lavar y secar la manzana, posteriormente retirar el corazón de la misma, dividirla en 4 partes iguales o simétricas al menos y picarlas en rodajas similares de grosor similar entre 2 a 5 milímetros. Antes de eso, o posteriormente, se procede a precalentar el horno durante 10 minutos a la temperatura indicada, se pesa una bandeja y sobre ella se ponen 100 gramos de rodajas de manzana. Posteriormente se procede a realizar el secado en las condiciones establecidas y se empaca la manzana. Síguele, por favor. Muy bien, aquí podemos observar un poco de el procedimiento que realizamos cada uno de nosotros. Entonces podemos observar que utilizamos diferente tipo de instrumentación cada uno. Síguele, por favor. En cuanto al diseño factorial, el diseño factorial que utilizamos fue un diseño de 2 a la K, en este caso de 2 al cuadrado, con 2 factores que fueron la temperatura y el tiempo, en 2 niveles distintos. En cuanto a la temperatura, se usaron 150 y 200 grados centígrados, y el tiempo 15 y 25 minutos. Se realizaron 3 réplicas para dar un número total de tratamientos de 12. En cuanto a la determinación de variables, para el caso de la humedad se utilizó esta formulita en la cual podemos observar que únicamente se pesó la masa inicial, la masa final se dividió para la masa inicial y se multiplicó por 100 para reportar un porcentaje de humedad perdida. En cambio, para el dulzor se utilizó una encuesta sensorial hedónica de 5 puntos para el dulzor, en donde se emplearon alrededor de 15 panelistas. En cuanto a los resultados, primeramente podemos observar la tabla de datos en la cual tenemos 3 bloques. El factor de bloqueo en este caso era el tipo de cocina debido a que cada uno de los integrantes realizó la experimentación en una cocina distinta. El análisis para la primera variable, que es el porcentaje de humedad perdido, indica que los factores temperatura y tiempo presentan una influencia significativa y son directamente proporcionales. Los bloques también son significativos y la interacción entre los dos factores tiene una influencia directamente proporcional. No se consideró
Es decir, se ignoró el número de bloque con el fin de mejorar el R cuadrado. En estos gráficos se puede observar que se cumple con los supuestos de normalidad, homocedesticidad y dispersión de los datos. En este gráfico de efectos principales podemos observar que el aumento tanto de temperatura como de tiempo aumenta el porcentaje de humedad perdido de la manzana. En cuanto al contorno de superficie, podemos observar que las mejores condiciones son a 200 grados de temperatura y un tiempo de 25 minutos para esta variable. Sin embargo, cabe mencionar que estas condiciones, la manzana, dependiendo de su espesor, corre el riesgo de quemarse. Para la segunda variable, que es el dulzor, la temperatura y la interacción de temperatura y tiempo tienen un efecto significativo. Cada factor por separado y la interacción de estos son inversamente proporcionales. De igual manera que en la variable anterior se ignoró el número de bloque con el fin de mejorar el R cuadrado. Se comprobaron los supuestos, al igual que en la variable anterior, de normalidad, homocedesticidad y dispersión de los datos. En el gráfico de efectos principales podemos observar que el aumento de temperatura disminuye el nivel de dulzor de la manzana secada, al igual que en el aumento del tiempo. Sin embargo, la disminución al aumentar el tiempo es menos drástica que al aumentar la temperatura. Las mejores condiciones para esta variable están alrededor de los 195 grados centígrados y un tiempo de secado de 20.8 minutos. Para el análisis de múltiples variables, se determinó que las mejores condiciones para obtener un porcentaje de humedad de 71.2% y un dulzor de 3.3 son 200 grados centígrados y un tiempo cercano a los 18 minutos. Cabe recalcar que pretendíamos mantener el nivel de dulzor en un valor cercano a 3, que es dulce, para que el producto no sea ni demasiado dulce ni nada dulce. Y bueno, finalmente en cuanto a las conclusiones, como ya se mencionaron, hay algunos factores que tienen efecto significativo y no significativo. Sin embargo, lo que más cabe resaltar en este caso es que para la primera variable de respuesta, en este caso agua perdida, se busca su maximización, en otras palabras, contar con el mayor retiro de agua posible dentro del producto en las condiciones requeridas. Para este caso, como ya se mencionaron, serían 200 grados centígrados durante 25 minutos, mientras que para el caso de la segunda variable se busca un nivel intermedio, que en este caso sería un 3, para lo cual los valores de temperatura y tiempo serían 195 y 20.7 minutos. En general, el mejor proceso teóricamente se tendría que son con 200 grados y 17.89 minutos, obteniéndose una pérdida de 71.20% de agua y con un nivel de uso de 3.3. Sin embargo, se recomienda el empleo de temperaturas menores a 175, a 150 y utilizar tiempos mayores, perdón. Entonces, esto básicamente se realizaría con el fin de evitar que se queme el producto, porque existe una gran posibilidad de que se queme a unas temperaturas elevadas. Entonces, a mayores temperaturas de 200 grados centígrados no convendría. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias al grupo. 8 minutos con 2 segundos más o menos es el tiempo que se han tomado, así que está bastante bien el cumplimiento, ¿no? Bueno, un par de observaciones. Consideremos que en español debe usarse la coma para separar los decimales. Y eso a veces trae problemas con ciertos programas computacionales porque pueden usar el punto, ¿no? Como el mismo StatGraphics, en general usa el punto para separar decimales, pero recordemos que en español debería ser la coma. En inglés, en cambio, es el punto, ¿no? Eso a veces trae problemas de compatibilidad, pero tratemos de tomar en cuenta esas medidas para esas disposiciones de formatos en un futuro. Bueno, igual creo que el proyecto ha cumplido en general con los objetivos. Sí, les menciono que un poco de forma curiosa, cuando yo fui estudiante también alguna vez hice un proyecto de este mismo, ¿no? Tema de producir unos snacks de manzana. Y sí era complejito. Una de las cosas que nos resultaba difícil era lograr que el producto no tenga muy alto contenido de grasa, ¿no? Del aceite que se absorbe al momento de la fritura.
Entonces, averiguando una y otra cosa, vi que incluso se había hecho una tesis de este tema ahí en el DECAF, igual antes de mis tiempos, ¿no? Y ahí habían encontrado que para que no haya esta alta absorción de aceite, el paso final era el más importante y había que retirar el aceite antes de que se abra o se termine el proceso de fritura, porque justo al final, cuando se para el calentamiento, es cuando se absorbe más aceite. Habían observado eso, entonces lograron hacer por ahí una fritura al vacío o algo por el estilo. Bueno, no sé, solamente si les da curiosidad de entender más de estos procesos, podrían buscar esa tesis. Ahorita no me acuerdo ya cuál fue el nombre del tesista, pero bueno, lo hizo ahí en el DECAF. Listo, gracias al grupo que hizo la presentación. Pueden dejar de exponer, de compartir. Y bueno, ya el tiempo se ha acabado. Les agradezco a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho en estos proyectos. Creo que ha representado bastante trabajo, pero todos lo han hecho de muy buena manera. Ha sido una primera experiencia de ya realizar un experimento con un diseño experimental detrás. La intención de esto es que se familiaricen con los temas que uno no se da cuenta, sino cuando ya pone manos a la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de aleatorizar las corridas, de chequear que se cuente con todas las herramientas del caso, los reactivos, materiales, y etcétera, etcétera, de las cosas que se requieran, así como hacer el análisis estadístico de los resultados. Espero que este curso haya sido de utilidad para ustedes en su formación profesional. Para algunos tal vez les ayude también al momento de realizar la tesis, si es que se van por la opción de hacer parte experimental. Ahorita está un poco difícil, pero bueno, tal vez tengan la oportunidad de hacerlo, si van mejorando las cosas con las vacunas. Y si es que no, igual sepan que el diseño experimental se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida prácticamente que pueda mejorarse, sobre todo en el área laboral. Han recibido los principios básicos, el diseño experimental va más allá de lo que hemos visto, ¿no? Si se fijan en el tamaño de los libros, pueden haber otros diseños complementarios, otros criterios más, pero hemos visto lo principal. Llévense las presentaciones, ¿no es cierto? Descárguenlas del aula virtual, que en un futuro les sirvan. Y bueno, ha sido un gusto tenerlos como estudiantes nuevamente. Creo que todos ustedes ya uno se siente viejo cuando se acuerda que fueron alumnos de biología, yo sé, de química orgánica, yo sé, y después ya llegan a diseño experimental, ya es como que el fin de una era, ¿no? Pero bueno, un gusto nuevamente, los mejores deseos para cada uno de ustedes. Yo sigo a las órdenes, si es que en algún momento requirieran alguna asesoría extra cuando estén decidiendo el diseño experimental de sus tesis. Si no van por ese camino, si van por el examen, igual les deseo lo mejor, ¿no? Que estos tiempos son difíciles, pero acabar un semestre creo que también es un logro importante. Así que eso sirva de motivación, pueden descansar. Ya está prácticamente la última semana, ¿no? Así que ánimos, fuerza ahí para que culminen todo de forma exitosa. Y bueno, ahorita me llega la notificación que ha sido el cumpleaños de Andreita Navarrete, así que es buena forma de celebrar con el final de una materia. Ok, eso sería todo, jóvenes. Por favor, recuerden que cada grupo debe enviarme la calificación del grupo que le tocó. Pueden, si es necesario, para eso volver a ver el video, que ya lo voy a subir a la aula virtual. Y hasta la noche, por favor, me envían el documento de Excel con la calificación de cada parámetro que consideren justa para el grupo que les tocó evaluar. Ya, háganlo siempre de forma objetiva, ¿no? Sin sesgos ni a favor ni en contra. Eso sería todo, jóvenes. Nuevamente, gracias por compartir este semestre conmigo. Espero que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes esta materia. Muchas gracias, Inge. Que pase bien. Hasta luego. ¿Y las diapositivas le enviamos al correo hasta qué hora? Ah, ya. Sí, las diapositivas hasta las 5, por favor. Listo, gracias, Inge. Gracias también. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Jóvenes, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.